Nos hemos quedado en la clase de la palabra y Dios es uno, ¿no? Y dice en Santiago capítulo 1, el versículo 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él no se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces estamos viendo aquí que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios, porque hemos estado leyendo en nuestro texto principal, en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios y Dios es uno. Entonces la palabra y el Espíritu es uno. Y en Hechos, vamos a Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 27, dice, en Hechos 13, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al no condenarle. Entonces nos dice su respuesta: el cumplimiento de las Escrituras, parado enfrente de ellos, hablándoles, aún ellos no lo reconocieron. Porque, y ahora vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, en Primera de Pedro 2:4, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, porque era la palabra de Dios. Y vamos a ir en Proverbios también, en Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que la palabra debemos buscarle como más que el oro, más que la plata. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 1 dice, para adelante: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y año de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío,
no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y el versículo 24 de Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Por eso vemos que la palabra de Dios en Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahora, ¿cómo vamos a escribir la palabra de Dios? ¿No? Para que la palabra dice, y Dios es uno. ¿Cómo vamos a escribir la palabra de Dios? Dice, tenemos que escribir la tabla de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Vamos a Salmos, en el capítulo 45, en Salmos, en el capítulo 45 dice la palabra de Dios, en el versículo 1 dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Antiguamente, ¿cómo escribían? No escribían así como hoy, ¿no? En la imprenta, sino ellos escribían con plumas y escribían con pergaminos. Por eso que la palabra de Dios, algunos de los libros lo han encontrado en las cuevas de Qumran, y eran pergaminos, pero antes escribían con plumas. Pero ahora, ¿cómo escribimos nosotros? Con el lapicero. Entonces tú puedes decir, mi lengua es mi lapicero. Entonces, si hemos encontrado ya nuestra lengua, que es el lapicero, que es escribiente muy ligero, ahora nosotros necesitamos dónde escribirlo. ¿Y dónde lo vamos a escribir? En la tabla de nuestro corazón. ¿Y cómo le escribimos la palabra de Dios? Porque miren ustedes, acá tenemos promesas, versículos de la palabra, porque dice que la palabra y Dios son uno. Entonces acá tenemos promesas de Dios. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Ya tenemos nuestro lapicero, que es nuestra lengua. Entonces cuando tú lees la palabra de Dios en voz alta, así como lo hago, ¿no? Estoy leyendo la palabra en voz alta, lo estoy escribiendo, ¿dónde? En la tabla de mi corazón. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios en voz alta, estás escribiendo cada promesa en la tabla de tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios que hemos leído en Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, cada promesa que tú leas la palabra en voz alta, lo estás escribiendo en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra en voz alta, están oyendo tus oídos. De tus oídos pasa a tu mente, de tu mente baja a tu corazón. Ahora, tú tienes que estar hablando la palabra continuamente. Por ejemplo, yo cuando estoy caminando o estoy viajando, en Juan 8:51, por ejemplo, dice, los que guardan la palabra de Dios nunca verán la muerte. Y vamos a ver a Juan capítulo 8 en el versículo 51, en Juan capítulo 8 en el versículo 51. Entonces yo estoy hablando diariamente y yo no voy a ver muerte. Lo vamos a ver a Jesús venir en las nubes. Entonces en Juan 8:51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces, ¿cómo guardar la palabra? Escríbela en la tabla de tu corazón. Y hemos leído también en Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Y el versículo 15 dice, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Imagínate yo como ingeniero metalúrgico, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la universidad y estaba llevando el curso de mineralogía, y nos decía el catedrático, nos daba una roca que era chalcopirita. ¿Por qué le llamamos chalcopirita? Porque cuando tú le echabas el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico a esa roca, de acuerdo a sus colores se iban dividiendo. Por ejemplo, si tú le echabas ácido clorhídrico a esa roca, si se volvió en una parte color rojo, tú decías ese es el cobre. Y si en otra parte estaba el color azul, tú decías es el azufre.
Y si tú veías en otro lugar que era así medio plomizo, y era plomo. Ahora, si en esa chalcoperita estaba mezclado también el cuarzo, ¿qué hace el ácido clorhídrico? Le saca como brillo, como un espejo. Pero el oro nunca lo vamos a encontrar mezclado con minerales, porque el oro en sí es el oro puro que se encuentra en la mina sí solo, 100% oro puro. Por eso también dice que la palabra es más preciosa que el oro. Por eso tú debes apreciar la palabra de Dios, poner en primer lugar la palabra, porque Dios y la palabra son uno. Entonces dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro, más que los diamantes, más que piedras preciosas. Y realmente acá vemos en nuestro Perú variedades de minerales. Y eso Dios lo ha puesto. Y en todo el planeta Tierra, Dios ha puesto el oro, Dios ha puesto la plata, el berilio, Dios ha puesto el bronce, el cobre, para que lo disfrutemos. Por eso dice acá la palabra de Dios que, por ejemplo, acá en Perú tenemos nosotros el oro de 14 quilates, tenemos de 18 quilates, tenemos de 24 quilates y tenemos de 32 quilates. Por ejemplo, este aro que yo te he puesto aquí de mi matrimonio tiene 18 quilates. Entonces vemos que este oro también, por ejemplo, el joyero, cuando estaba fundiendo el oro, este oro para formar esta joya que es el aro, por ejemplo, este joyero, él no sacaba su vista de cuando él ponía la pinza y agarraba el oro y lo ponía a fundir, y todo lo impureza, todo lo que estaba ahí, con el fuego se comienza a volverse como escoria, pero sale el oro así como esta joya. Entonces el joyero, ¿qué hace? Comienza a moldearle, a ponerle un círculo, porque este tenía un principio. Este aro ahora no tiene fin. Así también es la vida cristiana. Hemos nacido de nuevo y ahora nuestra vida es una vida eterna y para siempre, que no vamos a morir. Por eso en Juan 8:51 habló Jesús y dijo: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y también hemos leído, vamos a leer a Juan capítulo 11, en el versículo 25 dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 11, en el versículo 25 dice, Jesús mismo habló y él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que la palabra, hermanos, nos va a dar largura y años de vida. Si tú amas a Dios, vas a guardar la palabra en tu corazón. Verdaderamente el que ama a Dios guarda la palabra. Por eso que Dios y su palabra son uno, dice en la palabra de Dios. Y hemos visto acá en Proverbios, en el versículo 15, más preciosas que las piedras preciosas. Y todo lo que puede ser no se puede comparar a ella. Y también está diciendo el versículo 16, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Cuando tú estás caminando guardando la palabra de Dios, estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, dice que en tu mano derecha hay largura de días y en tu mano izquierda riquezas y honra. No, porque esa es la renovación cuando uno está caminando conforme a la palabra de Dios, y es por su gracia, es por su amor que ya somos bendecidos. Por eso debes apreciar la palabra más que la plata, más que el oro, y dice que debemos guardarlo en la tabla de tu corazón. Por eso es muy bueno que nosotros estemos guardando la palabra todos los días, porque va a venir un día malo. Y en ese día malo, cuando viene, por ejemplo, la enfermedad, viene un dolor a tu cuerpo, o estás pasando problemas financieros, ya te van a embargar, o entonces tienes deudas que tú no puedes pagar, y si tú no has meditado la palabra, te van a quitar tus cosas. Pero si tú has meditado la palabra de Dios, tú vas a decir: toda deuda está pagada, toda deuda está cancelada, porque Dios ha suplido todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Jehová mi pastor, nada me falta. El buen tesoro del cielo ha sido abierto para bendecir toda obra de mis manos. Yo soy rico, yo soy bendecido. En mi casa hay bienes y riquezas, en mi casa hay gran provisión. Entonces cuando viene el día malo, ya no es el tiempo de meditar la palabra, de estar buscando dónde está la palabra que dice que nunca se apartará de mi boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditaré en él,
para hacer y guardar conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando viene ese día malo de deudas, no es el tiempo de estar buscando las promesas, sino es el tiempo de hablar lo que has depositado, la palabra, lo que has escrito en tu corazón. Es sacar la palabra de tu espíritu hablando con tu boca. No, diciendo en mi casa hay gran provisión, toda deuda está cancelada, tetelestai. Recuerden esa palabra, tetelestai. Tetelestai significa que todo está pagado, todo está cancelado. Toda la enfermedad ha sido cancelada. Todo tumor, todo cáncer, todo espíritu de muerte ha sido cancelado en la cruz. Porque Jesús, Él murió para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, la vida eterna. Porque la palabra y Dios son uno. Esto quiere decir también que la palabra y el espíritu son uno, porque la palabra da vida a los que la hallan y el espíritu también da vida a los que son guiados por él. Por eso dice que la palabra Dios y su palabra son uno. Y también vamos a ver, dice que ellos lo rechazaron a Cristo, la piedra viviente, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La palabra de Dios, hermano, para las personas que no tienen a Jesús en su corazón, para ellos dicen: estás perdiendo tu tiempo leyendo la Biblia, este libro negro. Mira, yo les voy a contar un testimonio. Yo, ejemplo, estaba con mi esposa estaba liderando a los jóvenes y yo estaba en el grupo de evangelismo y yo estaba liderando a evangelismo. Entonces, le dije a los jóvenes, ¿no?, que estaba liderando a mi esposa, a los jóvenes, les dije un reto: ¿cuántos quieren ir a predicar a los hospitales, Hospital Carrión del Callao? Y se apuntaron 24 jóvenes, eran 12 jóvenes varones y 12 señoritas, y nos fuimos. Y cuando fuimos al Hospital Carrión, yo fui con mi Biblia, como ustedes ven, tiene color negro, la pasta, ¿no? Y cuando fuimos al doctor que estaba en el piso número 2, él bajó con el ascensor y nos encontramos justo en la puerta en el primer piso. Y yo le pregunto al doctor, le digo: doctor, ¿usted me puede decir dónde están los más desahuciados? Y él me dice, todo despectivo, me dice este médico: ¿ustedes qué creen? ¿Que tú vienes con tu Biblia, tu libro negro y me dices dónde están los desahuciados? ¿Tú crees que con tu libro negro qué vas a hacer? Si nosotros que estudiamos 10, 15 años nos vamos a preparar a otros países, nos vamos a especializar y luego nos dan certificados, y ustedes vienen con su libro, nos quemamos la pestaña, dice ese médico, día y noche investigando las enfermedades. Pero ustedes vienen con su libro negro y me dicen ¿dónde están los más desahuciados? Yo le dije: doctor, usted me puede decir dónde están los más desahuciados, porque venimos en el nombre de Jesús. Y la palabra dice que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y la palabra en Marcos 16, le hicimos leer Marcos 16, 17, que dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos a los enfermos y sanarán. Cuando él leyó esto, que pondrán sus manos enfermos y sanarán, él dijo: ya, bueno, ya, entren ustedes al piso, vayan al piso número 7, que ahí están los más desahuciados. Y llegamos al piso número 7 y había otro doctor que estaba supervisando el piso número 7. Y él también le pedimos permiso para que nos dé, para predicar a cada paciente que estaba en el piso 7, los más desahuciados. Y este doctor sí fue más generoso. Él dijo: pasen, pueden orar. Entonces les envié de 2 en 2, 2 mujeres, 2 varones en cada habitación para que oren por los enfermos. Pero sin darme cuenta que yo me iba a casar, y con mi suegra entramos con la hermana Marilena y con su mamá a un cuarto, a una habitación, donde había una joven más o menos de 25 años de edad que tenía SIDA. Y ella comenzaba a decir: me voy a morir, tengo SIDA. Y la hermana Marilena le comenzó a predicar la palabra de Dios. Y en ese momento, hermanos, cuando ella recibió a Jesús en su corazón,
le pusimos manos, su mamá, la hermana Esperanza, Marianela, y yo puse mis manos en su cabeza y ellos le pusieron sus manos en su vientre. Y cuando decimos todo SIDA, te mueres ahora, todo virus, en el nombre de Jesús, y demandamos que la palabra de Dios dice que es medicina, como hemos leído en Proverbios 3:8, dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y cuando le impusimos manos en el nombre de Jesús, ella gritaba en su vientre, me quema, me quema, me quema, me quema. Y en ese momento, hermanos, percibimos que ella fue completamente sana, que el virus se había desaparecido. Y nuestra hermana María Elena le dice a la que estaba ahí recibiendo su milagro de sanidad, y le dice, los muertos, los enfermos no pueden estar echados en cama. ¿Tú qué haces estar echada en cama si tú estás sana? Y ella cuando gritaba, me quema, ella comenzó a decir, ya no tengo dolor, no tengo nada. Se levantó de su cama con toda su pijama que estaba puesto y comenzaba a correr todo el cuarto. Estoy sana, ya no tengo dolor, no tengo dolor en mi vientre, yo estoy sana. Y en eso entró el médico con la enfermera y dijo, ¿qué alboroto es eso? Y ella le veía que hacía cuclillas, que estaba sana, que gritaba, estoy sana. Y el médico dijo, tú no puedes hacer eso porque tú tienes SIDA. Y ella le dijo, yo tenía SIDA, ahora ya no lo tengo, estoy completamente sana. Y nos sacó a todos afuera. Y después de 15 días que nuevamente le iban haciendo sus exámenes, se dieron cuenta que el virus de SIDA había desaparecido completamente. ¿No? Y realmente vemos que la palabra de Dios dice que es medicina para todo tu cuerpo, la palabra es refrigerio para tus huesos. Hemos leído también en Proverbios 4:22 donde dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Por eso que la palabra de Dios y la palabra, si tú crees en la palabra y sabes que es la palabra de Dios, y también si sabes que si Dios, Él habló, Dios es fiel a su palabra, Dios es íntegro a su palabra, Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta. Mira, vamos a ir a Hebreos, este versículo no está aquí en mi bosquejo, pero vamos a ir, ahorita Dios está poniendo en mi espíritu y vamos a ir a Hebreos. En el capítulo 6, en el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios nunca va a mentir, porque el padre de mentir ese es el diablo, pero Dios siempre habla la verdad, porque su palabra es verdad, su palabra es fiel y verdadera. La palabra y Dios son uno. Si la palabra dice que está sano, yo lo creo, estoy sano. Si la palabra dice que yo soy rico, soy bendecido, no me falta nada, yo lo creo porque Dios habló, yo lo creo, no me falta nada, yo estoy completo en Él. Por ejemplo, podemos agarrarnos esta promesa también en Colosenses capítulo 2, que tampoco no está en mi bosquejo, ahorita esto está viniendo de mi espíritu a mi boca, y en Colosenses capítulo 2 el versículo 10 dice, y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y vosotros estéis completos en Él. Esto quiere decir que no me falta nada, estamos suplidos con toda la plenitud de Dios. Tú vas a caminar lleno de sanidad divina, una sanidad completa en todo tu cuerpo, desde la coronilla de tu cabello hasta la planta de tus pies, todo está completamente sano, porque la palabra dice que es imposible que Dios mienta, porque Dios nunca va a mentir. Si su palabra dice que estamos sanos, que por su herida, por su llaga, Jesús llevó en la cruz todas las enfermedades, todas nuestras dolencias, yo lo creo que Él llevó todos mis dolores, que Él llevó todas mis enfermedades, yo lo creo que estoy completamente sano. Y cuando vayas al médico y te sacan la radiografía o te dan la endoscopía, va a salir todo negativo, porque la palabra de Dios actúa poderosamente en tu vida y en mi vida, porque la palabra y Dios son uno, y es imposible que Dios mienta la palabra. Por eso hemos leído también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que la palabra de Dios es preciosa, es escogida para Dios. Y vamos a ir ahora a 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 16 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué está hablando aquí de velo? Porque en 2 de Corintios, en el capítulo 4:4, dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo, ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Miren, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso que Moisés dice que él caminaba con un velo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés tuvo él una comunión con Dios, una comunión íntima, cuando Dios estaba orando, él vio la gloria de Dios y esa gloria se reflejaba en su rostro. Porque cuando tú tienes comunión con Dios, con la palabra, tienes comunión en la oración, tú vas a reflejar la gloria de Dios en tu vida. Y a donde tú vayas somos cambiados de gloria en gloria, como está escrito en el libro en 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria como la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces la gloria de Dios que está en tu vida va a quitar ese velo, esa ceguera que ha puesto Satanás sobre tus ojos. Por eso que a muchos cuando le predicamos la palabra, ellos no pueden recibir el mensaje porque están ciegos espirituales, están puesto un velo. Pero ese velo se quita cuando tú le predicas o le enseñas la palabra y el Espíritu Santo se encarga de quitar ese velo y ellos reciben a Jesús. Es iluminado el Evangelio y ellos dicen verdaderamente, Jesús murió en esa cruz, Él llevó todas mis enfermedades, Él llevó la pobreza, Él me limpió de todo pecado. Y yo recibo a Jesús en mi corazón. Por eso es muy bueno, hermanos, que nosotros prediquemos la palabra y llenarnos de la palabra de Dios también. Y como nosotros que llevamos el Evangelio, más que nada debemos estar llenos de la palabra. Porque la palabra de Dios y el Espíritu que es uno, Dios y su palabra son uno, hay poder, hay autoridad sobre esa palabra. Y el diablo y Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no tiene poder sobre tu vida. Pero ¿cuándo va a tener poder Satanás? Cuando tú dices, por ejemplo, estoy enfermo, me voy a morir, estoy inicio, estoy aguja, ahí es donde trabaja Satanás y sus demonios. Pero cuando tú hablas la palabra, en mi casa hay gran provisión, hay bienes y riquezas, habla la palabra, yo soy fortalecido, tengo larga vida, yo nunca voy a morir, porque dice la palabra de Dios, yo soy la solución y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, yo voy a tener largura y años de vida. Cuando tú estás hablando de la palabra, vienen los ángeles de Dios y el autor de la fe, que es Cristo Jesús, están actuando a la palabra que tú estás hablando, que tú, por eso la palabra que hemos leído en Santiago, no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, y un hacedor actúa conforme a la palabra de Dios. Por eso que en Romanos capítulo 10, el versículo 8, 9 y 10 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, donde en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acá está hablando nuevamente, como hemos leído en Proverbios también, que la palabra de Dios dice que tú debes escribirla en la tabla de tu corazón. Y acá también dice la palabra que la boca y el corazón se alinean. Cuando habla acá de corazón, no está hablando de este corazón físico que bombea la sangre, sístole. No habla de este corazón físico. Cuando habla la palabra corazón, está hablando del más profundo de tu espíritu, donde vive el Espíritu Santo de Dios. Y dice, cuando tú lees el libro de Juan en el capítulo 7, en el versículo 37 al 39, dice la palabra de Dios, en Juan capítulo 7, el versículo 37 al 39, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían recibido los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero nuevamente leamos el versículo 37 al 38, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, si ustedes leen en el diccionario, ven en el Strong y lo buscan en la palabra en griego, la palabra interior, interior significa de tu vientre. De tu vientre, aquí en tu vientre, está el Espíritu Santo, está el Padre, el Hijo, y de aquí de tu vientre es donde Dios te habla. Por eso que en tu vientre, cuando tú hablas la palabra una y otra vez, en tu vientre va a subir la palabra de vida, la palabra con poder, y tú vas a hablar con tu boca. Por eso que en Romanos 10, en el versículo 8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu vientre, en tu corazón. Por eso que debe estar alineado tu mente, tu boca con la palabra. Del buen tesoro del corazón, de tu vientre sale la palabra. Por eso muchos dicen: Señor, háblame, Señor, háblame, háblame. Pero Dios, ¿qué te va a hablar? ¿Qué te va a hablar nuestro Padre Celestial si no das tiempo de meditar la palabra? No te das tiempo de estudiar la palabra. Si no meditas la palabra todos los días, si tú no meditas, si tus ojos no se apartan de la palabra, entonces cuando tú tienes problemas, dificultades, la palabra de Dios que ha sido almacenado, cuando tú tienes tiempo de meditar día y noche, estás meditando la palabra al caminar, estás meditando la palabra al acostarte, al levantarte, estás meditando la palabra cuando estás viajando, estás meditando la palabra una y otra vez. Esta palabra de Dios va a salir con poder, autoridad de tu boca. Por eso que esta palabra va a cambiar tu circunstancia, porque dice: cerca de ti está tu milagro. ¿Dónde está tu milagro de sanidad? ¿Dónde está tu milagro de prosperidad, de finanzas? ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Por eso yo digo hoy que la palabra de Dios es medicina para todo mi cuerpo. La palabra de Dios actúa poderosamente desde la coronilla de mi cabello, actúa en mis pulmones, riñones, en mi corazón, actúa en la vesícula, actúa en los riñones, actúa en los pulmones, en el nombre de Jesús, en mis huesos, porque la palabra es medicina. Y dice que la palabra es refrigerio para mis huesos. Estoy completamente sano. Ni de Jesús sus huesos, ninguno de sus huesos fue quebrado, y ninguno de tus huesos será quebrado, porque cerca de ti está la palabra, tu milagro, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque la palabra y Dios son uno. Por eso ahora vamos a leer en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 9. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 9. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice: en esto se mostró el amor de Dios. ¿Cuándo se mostró el amor? Cuando Dios envió a su Hijo Jesús. Por eso es que Jesucristo, cuando Él vino acá a la tierra, Él era la palabra, desde el principio era la palabra, y esta palabra vino a deshacer toda obra del diablo, vino a hacer libre a los oprimidos. Por eso vamos a Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 38 dice, en Hechos 10:38 dice la palabra: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso Jesús vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Hay algunas enfermedades
que son oprimidos por el diablo. ¿Qué enfermedades son oprimidas por el diablo? La esquizofrenia, la epilepsia, la locura, la ceguera. Son enfermedades que están oprimidas por el diablo. Un espíritu inmundo. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando la palabra en una sinagoga, un día sábado, dice que vino una mujer encorvada, que en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer dice que andaba encorvada completamente. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de enfermedad. Cuando tú ves a personas que andan en cuatro patas, porque tú vas a darte cuenta que Satanás los ha oprimido. Pero Jesús vino a hacerlos libres. Por eso Jesús, cuando le ve a esta mujer que estaba como 18 años, ¿no?, encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar, cuando Jesús lo vio, dice en la sinagoga, lo llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y Jesús puso sus manos sobre una mujer que andaba encorvada y ella fue completamente sana. Mira, y eso está en Lucas. Vamos a Lucas, en la palabra de Dios. Por eso todo lo que enseñamos está basado en la palabra, porque Dios y la palabra son uno. Y tú también, como buen ministro de Dios, como buena hija de Dios, un hijo de Dios o buen pastor, tienes que estar lleno de la palabra, lleno del Espíritu, porque la palabra y el Espíritu son uno, como la palabra y Dios son uno. En Lucas, vamos a Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero ahora vemos en el versículo 16 y 17 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Imagínate, hermano, que Satanás oprimía a esta mujer. Pero dice, cuando Jesús la vio, dice, al decir estas cosas, se avergonzaban sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Por eso cuando tú hablas la palabra, predica la palabra, si ves a una persona mudo, no lo dejas mudo, que sea completamente sano. Si es ciego, que reciba su sanidad en el nombre de Jesús. Tenemos poder y autoridad porque la palabra y Dios son uno, ¿no? Por eso es que debemos caminar en la palabra de Dios. Yo también, hermanos, yo era tartamudo, ¿no? Yo terminé mi primaria, la secundaria, la universidad siendo tartamudo, como ingeniero metalúrgico. Imagínate, a mí cuando me decía, ¿cómo te llamas? Yo decía, me llamo Mesa. Cuando ingresé a ingeniería a la universidad, a ingeniería metalúrgica, y me decían, ¿a qué querés ingresar? Para decirle, ingeniería metalúrgica. Pero el día, hermanos, que yo recibí a Jesús, un 20 de junio del año 81, recibí a Jesús en mi trabajo en la empresa de Centromín Perú como ingeniero, fundiendo el oro, el cobre, la plata, el zinc, el bronce, el estaño. Me predicaron la palabra y cuando yo recibí a Jesús, le dije, Jesús, te recibo en mi corazón. Comencé a hablar en lenguas. Y desde el día de hoy hasta el día de hoy nunca más he sido tartamudo. Porque cuando Jesús sana, sana completamente. Así que continuamos en la próxima clase.